Bien, ok, señores, muchas gracias por su confirmación. Eh, bueno, Nana, linda oportunidad que me están dando para poder compartir con ustedes este tema tan importante, tan apasionado, por decirlo, tan interesante, digamos, tan de moda, ¿no? Porque creo que prendemos la televisión y siempre encontramos siempre noticias relacionadas a contrataciones, aunque sin querer y aunque también, lamentablemente, ciertas malas noticias, ¿no? Porque están ligadas a temas de corrupción, pero bueno, son contrataciones del Estado, ¿correcto? Entonces, vamos a tratar esto durante las 6 sesiones que vienen. Quien les habla es abogado de profesión. Soy Antonio Stalin, son mis nombres, no se me sorprendan. Pérez Saavedra es mi apellido paterno, compuesto, y mi apellido materno es Carruitero, ¿correcto? De tal modo que, bueno, creo que ya me hicieron una presentación. eh, los años que tengo en la administración pública, cerca de ya de 26, todos en contrataciones públicas. Y bueno, nada, reiterando que vamos a tener esta posibilidad de poder compartir, porque va a ser recíproco, ojo, va a ser recíproco, de retroalimentarnos con alcances, situaciones, ejemplos, casuísticas, etcétera, etcétera, sobre las contrataciones del Estado. ¿Ok? Muy rápido, solamente la metodología a utilizar es que, por favor, traten de verificar bien sus audios para que no se prendan y no nos puedan interrumpir de alguna manera o también puedan interrumpir a algún compañero que pueda estar participando. Eh, además, eh, respecto a las consultas que tuviera o alguna intervención, no hay ningún problema, lo pueden hacer en la medida que puedan alzarme la mano o de repente en una palabra, profesor, docente, como quieran llamarme, ya yo me darían paso o me darían posibilidad de poder cortar la idea o terminar, en caso lo considere importante, para poder dar pase a su intervención. ¿Ok? Es importante que les dé esta posibilidad de hacer la consulta casi de inmediato, porque ya por experiencia les puedo decir que hay muchos que pueden dejar las consultas a lo último de la sesión, pero hay quienes las hacen para continuar las ideas que yo voy a seguir exponiendo. Por eso sí es importante que puedan ser absolvidas en su momento. ¿Ok? Esa es la razón que me justifica la metodología a utilizar sobre las consultas. ¿Correcto? Muy bien. En lo demás, siempre atentos con la administración del, justamente el Centro de Capacitación y Desarrollo Global, y ya esto tiene que ver con la asistencia, tiene que ver digamos, con el material que les puedan entregar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empezamos un poco siempre ubicándonos en ese contexto, en ese escenario, que vamos a ponerlo como el conjunto, ¿no? Un conjunto, recuerden. Un conjunto es un todo, ¿no? Se me ocurre, pues, no sé, pues hacemos dentro de lo que es una habitación, ¿ok? Una habitación que me permita ubicarme ese cuarto, ese radio, ese conjunto, sea el Sistema Nacional de Abastecimiento. Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿correcto? De tal manera que este Sistema Nacional de Abastecimiento va a tener, a partir de ello y conociendo, conceptos que manejar. Y cuando vamos a hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento, cuando vamos a hablar de la contratación pública o la contratación del Estado, ¿no? Esos nombres, siempre vamos a tocar lo que es la gestión pública. Y si ustedes se dan cuenta, porque yo no voy a estimularlos para que memoricen, no, 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 no. Yo no quiero que memoricen aquí. Quiero que ustedes entiendan cuando vean la expresión como tal y puedan tener claro con el término como tal, les identifique
¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, gestión pública tiene ahí un término pública o público que está referido siempre al Estado. O sea, quiere decir cuando ustedes vean ente público, lo público está referido al Estado, es decir, un ente del Estado. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de gestión pública, la gestión como acciones y lo público como el Estado. O sea, en otras palabras, son acciones a través de qué? De que las entidades públicas que pertenecen al Estado tienden, obviamente, al logro de fines, objetivos y metas. O sea, en otras palabras, es ejercer sus funciones para poder cumplir con los objetivos institucionales y por ende los del Estado. Por eso es que el Estado tiene toda una política enmarcada en todos los niveles de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles de gobierno nos permiten, dentro de lo que es la jerarquía de la autoridad, identificar las decisiones que se van adoptando y de qué manera. Y es allí donde nos vamos a encontrar en la administración pública. ¿Ok? Esta administración pública, donde están los organismos, siempre públicos, obviamente, que además han sido creados para un fin, ¿ok? Que nos va a permitir, y esto es interesante, que a través de la administración pública, ojo, se provea pues los servicios y o una regulación de comportamientos, es decir, conductas, eh, que van en interés de la sociedad, el mercado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que ejercemos en la administración pública son esas funciones que el Estado tiene y que todas apuntan al bienestar del ciudadano. El Estado está para eso, para poder generar bienestar a la sociedad, al ciudadano. Por ello es que se crea pues el Estado peruano que está sustentado en nuestra constitución política, que es bueno saberlo como carta magna, en la cual en el artículo 43 nos señala pues que nuestra República del Perú es democrática, ojo, ustedes saben que nuestro gobierno es democrático, social, independiente y soberano. Y acá lo importante, el gobierno como tal se va a organizar a partir de la separación de poderes. El gobierno. No hablemos necesariamente de gobierno con el gobierno central, porque para eso es gobierno central. No, hablemos del gobierno en general y como hemos dicho bien claro, que puede haber segregación de poderes. ¿Ok? Entonces, el Estado peruano lo que genera es establecer normas, orientar a la sociedad en un territorio. Conceptos, definitivamente podemos decir el Estado es una estructura también de convivencia abocada al fin común. O sea, en otras palabras, el Estado existe, como lo acabo de decir hace unos minutos, existe para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, de sus ciudadanos. Por ello es que se creó, ¿no? El Estado se le creó para que ordene, para que sirva a la sociedad. Y esto no es de ahora, esto es un tema histórico. Entonces, ahí es donde fija justamente también los fines, es decir, ¿para qué se crea el Estado? Y es porque se mantiene pues un equilibrio de relaciones externas con otros estados, ¿ok? Hay que conservar un orden interno, el Estado, recuerden que está sobre un territorio, y en ese territorio que están los ciudadanos, tienen que tener orden interno. Y ese orden interno además le va a permitir el desarrollo de la sociedad. ¿Ok? Entonces, miren lo importante que es. Y aquí ya en el gráfico
es lo que nos puede demostrar lo que es la organización, la segregación de poder. Siempre vamos a tener un gobierno nacional, pero vamos a poder identificar un poder legislativo, recuerden al Congreso, un poder ejecutivo, aquí en Palacio del Gobierno, y el poder judicial, que es donde se administra justicia. Todo lo demás vamos a encontrar esos entes autónomos, llámese pues el Tribunal Constitucional, llámese la Junta Nacional de Justicia, llámese la Defensoría del Pueblo, que están fuera de justamente estos tres poderes que hemos identificado. Luego de local, seguimos, vamos haciendo imaginariamente líneas en forma horizontal, vamos a encontrar en un nivel inferior al gobierno regional, ¿no? Luego al gobierno local, donde están las municipalidades. Entonces, allí es que nos puede dar la imagen de la organización del Estado. Lo que lleva es a poder fijar que en esta organización se ejercen funciones. Entonces, el poder legislativo va a ejercer una función normativa. El poder, digamos, ejecutivo, lo que va a generar es una función administrativa, donde va a poder a través de entes sancionar, de otro buscar solución de controversias, fomentar prestación de servicios públicos, tiene una función regulatoria y de policía, que es el control interno. Y por último, la función jurisdiccional que está asignada al Poder Judicial. ¿Ok? Entonces son los tres poderes segregados ya, la separación como tal, en la estructura del Estado. Y es donde vamos también a encontrar los roles del Estado. Un rol regulador y un rol prestacional. ¿Ok? Regula los servicios públicos y además presta servicios públicos. ¿No? Esos son pues los roles que deba tener el Estado. Y es ahí, en el Estado, ya yendo un poquito en la línea, que se identifican lo que debemos conocer como sistemas. Estos sistemas que vienen a ser aquellos que organizan las actividades de la administración pública. Y cada sistema va a tener un ente rector. Nosotros conocemos los sistemas. Créanme que sí, nos vamos a dar cuenta en los ejemplos. Entonces, con ese ente rector, que viene a ser esa autoridad técnico-normativa nacional, es que se verifica el correcto funcionamiento del sistema. Por ejemplo, pues el sistema nacional de abastecimiento, cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento, no va a permitir pues estos sistemas. ¿Ok? Esto nos ayuda justamente a que podamos, los sistemas se organizan justamente para poder desarrollar todas las actividades de la administración pública. Esto nos ayuda a que podamos tener la posibilidad de que podamos ejercer todo lo que corresponde a la administración pública, ¿no? Y ahorita lo vamos a comprender. ¿Por qué? Porque vamos a poder hallar entre estos sistemas al sistema administrativo y a los sistemas funcionales. Entonces, esto nos origina que podamos tener
la posibilidad de que se genere, pues, que identificamos dos tipos de sistemas: los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Entonces, nos permite, pues, que podamos distinguir que los sistemas administrativos es cuando se utilizan los recursos, por eso aparecen, y vamos a identificarlos. Y los sistemas funcionales está referido al cumplimiento de políticas públicas. ¿Ok? Entonces, esto nos genera, pues, de alguna manera que tengamos la posibilidad de poder separar, pues, estos sistemas administrativos y estos sistemas funcionales. ¿Ok? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Y aquí vamos a distinguir, pues, por ejemplo, los sistemas funcionales. Tenemos, por ejemplo, quien no conoce el CONCITEP, ¿no? Que está referido al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, ¿no? El CONCITEP vendría a ser el ente rector. Otro ejemplo, por ejemplo, sobre el Sistema Estadístico Nacional, el Sistema de Defensa Nacional, ¿no? Y el Sistema de Inspección del Trabajo, que es con SUNAFIL. Entonces, esto nos permite que podamos tener esos sistemas funcionales que, como les dije, están referidos a poder eh, tener la posibilidad de poder identificar sistemas funcionales. Acá también podemos, por ejemplo, identificar a SUNAR, identificar lo que es el SINADIS, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ahí tiene el MIDIS. Tenemos otro, por ejemplo, conocido, más allá de lo que ustedes ya tienen en las diapos, su Sistema Nacional de Calidad, que es el INACAL. ¿Ok? Entonces, esto nos permite justamente tener esa posibilidad. Y ya los sistemas administrativos, que es lo que quizás vamos a guardar mayor relación con lo que son contrataciones públicas. Desde ya le podemos ir diciendo. Por ejemplo, la gestión de recursos humanos, que está bajo la autoridad del Servicio Civil, que es SERVIR, ¿no? Y nos permita, pues, justamente poder generar, por ejemplo, esa relación con el Sistema Nacional de Abastecimiento, lo que vendría a ser, por ejemplo, las contrataciones CAS con lo que vendría a ser SERVIR. Entonces, guarda relación porque recuerden que en el órgano encargado de las contrataciones se tiene que los profesionales y técnicos que prestan o que marcan labores es lo que permiten justamente tener la posibilidad de poder eh, tener una certificación, ¿no? Recuerden, los que laboran en el órgano encargado de las contrataciones tienen una certificación. Entonces, cuando hacen la convocatoria CAS, dentro de los requisitos es que tengan esa certificación. Un sistema administrativo como el de presupuesto público, que tiene que ver con los recursos públicos, ¿no? Porque toda contratación pública, por ejemplo, no se puede hacer si no cuenta con recursos, ¿no? Entonces, esto genera que podamos tener en cuenta para poder llevar a cabo, pues, una contratación pública. Del mismo modo, el sistema de tesorería, que tiene que ver con los pagos, recuerden que eso lo hacen a través del CCI, ¿no? Que al final nos permita, pues, de alguna manera, tener en cuenta para poder efectuar pagos de las contrataciones públicas con las reglas del sistema administrativo de tesorería.
el sistema de endeudamiento que tiene que ver con, a ver, lo ponemos un ejemplo muy peculiar. Nosotros, bueno, casi la mayoría esperemos, aquellos que laboramos en el sector público, hay una remuneración que se nos llega a fin de mes. Entonces, uno pudiera hacer proyectos con esa remuneración, ¿ok? Esto significaría que si tuviera alguna prioridad de otras necesidades que surgieran, obviamente yo diría, me está saliendo del presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces recurrimos a los préstamos de los bancos, porque tenemos que atender esas necesidades, porque la remuneración obviamente está cubriendo ya otras que se han asumido. Igualito es el Estado. El Estado sabe de sus ingresos a partir de los impuestos, ¿no? De otros ingresos que se tienen. Entonces, tiene fijado para poder asumir estos proyectos y con ello nos genera que se pueda, pues, generar eh, un endeudamiento. ¿Ok? Entonces, esto con organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, por ejemplo, Banco Mundial, por ejemplo, eh, se me ocurre pues la cooperación andina de fomento, ¿no? Entonces, entes internacionales que de alguna manera proporcionan financiamiento de recursos para poder atender la prioridad de proyectos de inversión. Luego tenemos el sistema administrativo de contabilidad, que tiene que ver con el trámite de pago. Hay reglas también que el Sistema Nacional de Abastecimiento o las contrataciones públicas que están dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento se sujeta a esas reglas. Considerando que son 11 sistemas administrativos, tenemos el de programación multianual y gestión de inversiones, ¿no? Que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cuyo ente rector, obviamente, y esto es porque, recordarán ustedes, antes, o bueno, para aquellos que no conocieron en algún momento, existía el SNIP. Esto sirve que daba la viabilidad de los proyectos de inversión, ¿ok? Entonces nos permite justamente que podamos tener en cuenta la regla de esta programación multianual, ¿no? El planeamiento estratégico, que vamos a brindarle un espacio, ¿no? Vamos a brindarle lo que podamos decir un importante espacio, porque considero que es un pilar estratégico, es un pilar básico de lo que vendría a ser la contratación pública. Y es porque esto nos permite que tengamos que planificar todo. Vuelvo a hacer el ejemplo de nuestra vida cotidiana. ¿Quién no planifica? Estamos viernes hoy y ya estamos planificando lo que se puede hacer sábado y lo que se puede hacer domingo. Es planear, es planificar, es programar. Eso también existe en la gestión pública y con mayor razón, con mayor exigencia, porque va a permitir justamente que se pueda prever, puede ser riesgos, que se pueda prever contingencias, que se pueda prever todo lo necesario para poder lograr los objetivos. Entonces, créanme que el planeamiento estratégico es un pilar básico, uno de los sistemas administrativos más importantes que puedan existir. Luego tenemos el de defensa judicial del Estado, que tiene que ver con lo que se llaman los abogados de las entidades públicas. ¿Quiénes son? Los procuradores, ¿no? Los procuradores que permitan justamente tener en cuenta cuando, por ejemplo, en contrataciones públicas surge una controversia. ¿Qué es una controversia? Un conflicto entre un proveedor y la entidad pública. ¿Y por qué podría generarse un conflicto? Es la pregunta. Porque en un contrato puede haber algo que se discute que no es o es,
o se debe ejecutar, no se debe ejecutar, entonces ahí debe haber un dirimente. Eso de dirimente es que genera justamente un conflicto que debe ser solucionado a través de una conciliación o un arbitraje, ¿no? O quizás de esto, de, de una junta de resolución de disputas que es solamente para obra, ¿ok? Ahora, es ahí donde intervienen los procuradores, ¿no? Porque vienen a ser los abogados de las entidades públicas, ¿ok? Vienen a ser los abogados de las entidades públicas. Luego tenemos el Sistema Nacional de Control, que tiene que ver los órganos de control institucional a través de la Contraloría General de la República. Y por último, la modernización de la gestión pública, que se hace a través de la Secretaría de Gestión Pública, que es la PC. Estos son los 11 sistemas administrativos, todos que guardan relación con lo que vendría a ser el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Como hemos visto acá en el segundo, porque todos se interrelacionan, todos guardan vínculos, ¿ok? Entonces, ahí nos permite justamente realizar eh, esto, que se pueda recoger todas las disposiciones de los sistemas administrativos que correspondían. Por eso es que este Sistema Nacional de Abastecimiento, que es lo que hemos iniciado a hablar ya con la estructura del Estado, existe. Y es lo que tenemos que conocer antes que una contratación pública. Creado por un decreto legislativo, el 1439, ya vayamos, no necesariamente tienen que ser abogados conmigo, pero desde ya les voy diciendo que vamos ahí conociendo que hay un decreto legislativo, el 1439, que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que a su vez tiene un reglamento que fue aprobado por el Decreto Supremo 217 del año 2019 de Economía y Finanzas. ¿Ok? Entraron en vigencia el 13 de octubre del 2019. Esto es muy importante porque ahí es donde se va a generar a través del Sistema Nacional de Abastecimiento no solo la contratación pública, sino que vamos a ver todos esos principios, esas políticas, ¿no? Procesos, instrumentos, normas, procedimientos que vean, pues, si bien la provisión de bienes y servicios, así como de obras, ¿no? Puede haber también una programación, una gestión de adquisición. Entonces, esto es muy importante tenerlo, que el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto, ¿ok? ¿No? De tal manera que se pueda, pues, justamente identificar lo importante de este Sistema Nacional de Abastecimiento, que se aplica desde ya a las entidades públicas, a las actividades y a los fondos públicos. O sea, las actividades de las entidades públicas y los fondos públicos que utilizan las entidades públicas. Eso tiene que ver justamente con el ámbito de la aplicación, ¿no? Entonces, es súper importante tomarlo en cuenta. Esto nos permite tener que la Dirección General de Abastecimiento viene a ser el ente rector. Lo hemos dicho, ¿no? Cada sistema administrativo tiene un ente rector. Y en este caso, entra, como se dice, al escenario la Dirección General de Abastecimiento. Algunos lo conocemos como la DGA. Ya hemos escuchado quién es la DGA, que la DGA es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ok? Que nos permite a su vez tener órgano de línea del MEP a nivel nacional, ¿no? Porque pertenece al MEP, pero tiene una autonomía, ¿ok? Y esto, a partir de ello, es que ejerce funciones. Por ejemplo, define todo lo que tiene que ver con la política del Sistema Nacional de Abastecimiento,
va a evaluar, va a supervisar aquellas actividades del Sistema Nacional de Abastecimiento y va a definir los sistemas de información e informática. ¿Ok? Entonces, miren qué importante es tomarlo en cuenta porque, e incluso, yo les puedo ir diciendo, ¿por qué hablar de la DGA o la Dirección General de Abastecimiento? Porque va a tomar mayor connotación que el OCE. Sí, señores. De tal manera que todas las disposiciones que emanan de la Dirección General de Abastecimiento son también de obligatorio cumplimiento. ¿Ok? ¿Cómo se estructura? Un poco para ir conociendo, ¿no? Familiarizarnos quizás. Vamos a ver toda esta estructura que tiene justamente la DGA en lo que sería también a su vez en el MER. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué, qué lo compone? ¿Cuáles son los componentes? Y aquí vamos a ver que tiene, por ejemplo, la primera es la programación multianual de bienes, servicios y obras. Hoy en día, para efectuar un proceso de contratación, tenemos que incluirlo en el cuadro multianual de bienes, servicios y obras. ¿Ok? De tal manera que se pueda, generar que podamos tener eh, un primer componente de lo que es la programación multianual, ¿no? Y que ya existe implementado para poder generar ese cuadro multianual de bienes, servicios y obras que donde tenemos que incluir antes de efectuar una contratación. ¿Ok? Acá hay una directiva, igual a 5 del año 2021, recordarán que es la que justamente regula esta programación. Luego, la gestión de adquisiciones, que es lo que vamos a ver, pues, que es la contratación pública, ¿no? Ahí sí vamos a ver mucho que abarcar. Tenemos que ahí ver mucho que abarcar del proceso de contratación, ¿no? Sobre los tres objetos que siempre vamos a tener que conocer, que son bienes, son servicios y son obras. Y por último, ojo que estamos en el Sistema Nacional de Abastecimiento, vamos a identificar ese componente de administración de bienes, ¿no? Que tiene pues como actividades el almacenamiento, la distribución, el mantenimiento, la disposición final. O sea, acá está almacenes, está patrimonio, ¿no? Ojo, se dan cuenta todos los componentes de programación multianual, gestión de adquisiciones y administración de bienes conforman el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el todo, y que es lo primero que yo he querido poder hablar, porque está tomando la real importancia y la adecuada importancia que siempre debió tener. ¿Ok? No se olviden, primero está el Sistema Nacional de Abastecimiento. Luego vamos a ver este tema tan importante que es las contrataciones del Estado. Bien, preguntas. A ver, ¿quién me lanza la primera pregunta? ¿Alguna inquietud, algo que quieran decir? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, hablaremos de la contratación pública, ¿ok? Que es el tema que a ustedes les gusta, por el cual se han inscrito. A ver,
igual forma como lo inicié. No quiero que memorice, quiero que de la misma terminología podamos determinar un concepto. Contratación pública tiene que ver con un contrato, ojo, que realiza el Estado. Lo público es el Estado y contratación es un contrato. O sea, un contrato donde participa el Estado. ¿Ok? Así de simple. Ahora, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo, ¿no? Yo acuerdo, voy a ponerme como ejemplo, de voluntades. ¿Por qué mi voluntad? Todos los días, todos, sin excepción alguna, realizamos contratos. Estoy hablando, obviamente, de los ciudadanos. Y el ciudadano entendiéndose aquella persona mayor de edad, ¿no? Mayor a los 18 años. De tal manera que este contrato, como digo, todos hacemos, a diferencia del contrato privado que podemos hacer todos, siendo un contrato de compra-venta, recuerden, porque hay contratos de transporte, hay contratos de adhesión, hay contratos, sin fin formas de contratos, establece el Código Civil, pero este contrato en específico es un contrato de compra-venta. ¿Quién compra? Compra el Estado. ¿Quién vende? Vende un proveedor. ¿Ok? De tal manera que el Estado compra o contrata bienes, servicios y obras. Y el proveedor ofrece bienes, servicios y obras que requiere el Estado. Cuando yo comentaba que todos hacemos contratos, es porque si ustedes van a una tienda a comprar una gaseosa, están comprando la gaseosa, es un contrato verbal, si bien, pero es un contrato. El pago, me vende, ¿ok? Entonces, nos genera, pues, lo que es un contrato eh, respecto a poder identificar lo que es justamente una contratación donde participa aquí el Estado. Pero el Estado va a participar a través de un ente público. Los entes públicos corresponden al Estado. Sabrán ustedes, y un poco para poder conversarles, que existen más de 3.000 entes públicos. Creo que más cercano, 2.700, creo la última cifra, por eso debo decir ya. Bueno, ya no quería exagerar, pero que llegan ya casi a 3.000 por último. Sí, sí, esa es la cantidad. De tal modo que todos pertenecen al Estado y todas pueden efectuar contrataciones públicas. ¿Ok? Eh, Nos permite, pues, con ello, que cada ente contrate bienes, servicios u obras, ¿no? ¿Qué son los bienes? Lo material, lo tangible. ¿Qué son los servicios? Las actividades, las labores. ¿Qué son las obras? Lo que viene a ser justamente aquello que tiene un expediente técnico, referido a un proyecto de inversión, referido a una infraestructura, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque estos tres vienen a ser los objetos de toda contratación. Énfasis en esta idea. Es decir, resaltemos esta idea. Pregunta de examen de certificación. ¿Cuáles son los objetos de toda contratación? Bienes, servicios y obras. ¿Ok? No se me vayan a olvidar, los objetos de toda contratación, vamos a hacer una línea ahí. Línea horizontal. Bienes, servicios y obras. En servicios, vamos a hacer una línea vertical que va a juntar otra línea horizontal. Y en esa línea horizontal vamos a poner debajo de servicios, servicios en general, consultorías en general y las consultorías de obra. Luego vamos a hacer una tercera línea con otra línea vertical que va a unir las consultorías de obra, ¿ok? Y esta consultoría de obra va a tener, a su vez, las consultorías de obra para la elaboración del expediente técnico
la consultoría de obra para la supervisión en la elaboración del expediente técnico y por último, lo que vendría a ser la supervisión de obra. Estimados, acabo de graficarles toda la estructura de lo que viene a ser los objetos de la contratación que parte de bienes, de servicios y de obra. Es decir, todo lo que contrata el Estado, acabo de decir. ¿Alguna duda sobre ello? Lo siento callado este grupo. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Buenas ¿Sí? noches. No sé si podría repetir nuevamente la estructura. Ah, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Maribel, Ok, Maribel. A ver, vamos viendo. Primera línea, principalmente bienes, servicios y obras. ¿Correcto? Una línea vertical. Vamos trazando una línea vertical. ¿Ok? Bienes, servicios y obras. Es lo principal. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego vamos a hacer otra línea horizontal. ¿No? Así, otra línea debajo. Son líneas paralelas. Y nos vamos a dirigir a servicios para hacer una línea vertical que una nuestra primera línea horizontal con esa segunda línea horizontal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una clasificación a servicios, ¿no? En otras palabras, vamos a hacer una clasificación a servicios. Y servicios va a tener servicios en general, consultorías en general y las consultorías de obra. Hasta ahí vamos clasificando. Luego vamos a hacer una tercera línea. ¿Ok? De tal manera que en esa tercera línea vamos a juntarla con la segunda, pero ubicándonos en las consultorías de obra. Y las consultorías de obra vamos a unificar ahí con una línea vertical para salir a lo que es esa tercera línea y ahí vamos a colocar las consultorías de obra para la elaboración del expediente técnico, las consultorías de obra para la supervisión en la elaboración del expediente técnico y las supervisiones de obra. ¿Ok? Y las supervisiones de obra. Esa es toda la estructura de los objetos de contratación. O sea, es lo que contrata el Estado. ¿A través de quién? De las entidades públicas. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todo bien, Maribel? Maribel, ¿no? ¿Dijiste? gracias, sí. Ok. Entonces, ahora nos tenemos que preguntar, ¿y para qué se contratan bienes, servicios y obras? Porque todas las entidades públicas tienen necesidades que están enmarcadas, es decir, surgen para cumplir sus fines. A ver, se me ocurre rápido. RENIEC, acabo de ver un DNI. RENIEC fue creado ¿para qué? Para la identificación, ¿no? Y el Estado civil. Ok. Para ello se tuvo que contratar, creo yo, un arrendamiento de un inmueble. Teniendo el inmueble, se tuvo que contratar los servicios de seguridad para la custodia de esos inmuebles. Para el ornato del mismo, se tuvo que contratar un servicio de limpieza. Ya para implementar, para el funcionamiento del RENIEC, se tuvo que adquirir mobiliario, se tuvo que adquirir útiles de escritorio, se tuvo que adquirir computadoras, equipos de cómputo, equipos multifuncionales, se tuvo que contratar personal, papelería. ¿Se dan cuenta? Son las necesidades que se hacen. Entonces, es muy importante pues que tengamos claro que para ello se da pues la contratación pública, porque es el Estado a través de los entes públicos que para que satisfagan sus necesidades para el cumplimiento de sus funciones, contrata bienes, servicios y obras. Punto. Ahí quedó el concepto. Nada más. Entonces nos va a permitir pues tener claro lo que viene a ser este concepto de contratación.